Estamos en nuestro bloque de todos los viernes, SEDECO. Tengo el gusto de presentar al licenciado Pedro Crisioni, jefe de atención al usuario del ANDE, y también a la señora Mirta Montiel, jefa de capacitación de SEDECO. Vamos a estar hablando acerca de los procedimientos y los medios de reclamos también. Así que muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal, Laura? Excelente. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, cuando no sabemos, por ahí las líneas están saturadas en la ANDE y tenemos otros medios también para reclamar, ¿cómo accedemos al reclamo? Bueno, lo que le quería comentar es que aparte del 160 tenemos también la forma de realizar el reclamo. Pueden hacer a través de la aplicación. La ANDE lanzó una aplicación que se llama Mi ANDE, que puede descargar a través del Google Play, y donde puede ingresar y hacer su reclamo. Esos reclamos van a unos CARs, que nosotros lo llamamos, a unos centros de atención al reclamo, que actúa de la misma forma como que haya llamado al 160. O pueden hacer su reclamo a través de la página web de la ANDE también. Ok, perfecto. En caso de que por ahí las líneas estén saturadas, ¿verdad? Sí. Porque bueno, la costumbre que tiene la gente justamente lo primero que hace es llamar directamente, ¿no? Pero hay otras opciones también. Sí, la verdad que cuando ocurren eventos climáticos, las líneas del 160 se saturan. Entonces, una opción también para realizar reclamos son a través de la aplicación de Mi ANDE o a través de la página web. Ok, bueno, ¿mucha gente usa estas aplicaciones actualmente? Sí, la verdad que sí, y estamos concientizando a la gente para que tenga más uso, porque está disponible para hacer a cualquier hora del día. Perfecto, bueno, tenemos un trabajo en conjunto que están haciendo entre SEDECO y la ANDE que es importante también resaltar. Sí, eso. en ese caso nosotros, Laura, le pedimos a la gente que formalice primeramente el reclamo ante el proveedor, que en este caso es la ANDE, porque la gente utiliza las redes sociales para playarse, dar su reclamo y no quiere formalizar. Nosotros no podemos tomar intervención si es que ya antes no hizo con la gente de la ANDE. Por eso en este caso, como dijo el licenciado, están las opciones, las vías que pueden utilizar para formular su reclamo, y al formular el reclamo tiene un número, y ese número es el cual el consumidor tiene que mantener, y con eso nosotros le damos seguimiento en la SEDECO. Perfecto, ¿hay promociones también actuales? En realidad no es una promoción. Nosotros en la ANDE a finales del año pasado lanzamos lo que es el servicio de la factura fija. Ahí está, sí, tenemos en pantalla. Bueno, la factura fija consiste en, lo que ocurre en la ANDE es que tenemos un consumo, digamos en verano, que es, vamos a decir, alto, y un consumo en invierno que es muy bajo comparando con el de verano. Nosotros, el usuario tiende a comparar su consumo de invierno, que nosotros le decimos temporada baja, con la de verano, que es la temporada alta, que suele ser el doble. Entonces lo que hacemos con la factura fija es sacar un promedio del consumo durante todo el año. Entonces el cliente ya sabe cuánto va a pagar y paga todo el año ese mismo consumo, que es la factura fija. ¿Cómo sacamos ese consumo? Sacamos un promedio de histórico de un año. Pero el usuario igual recibe en su factura cuánto fue su consumo real y cuánto es su consumo de la factura fija. Entonces, al cierre del año, vemos cuánto fue su consumo real y cuánto fue lo que pagó por el consumo fijo. Entonces, vemos si tiene un crédito a su favor o un débito a su favor. Todo eso se fija, sí, claro. hacemos, y eso, si tiene un crédito o un débito, eso se le genera en los siguientes 12 meses de consumo del año siguiente. Ok, ¿y cómo es el trámite en ese sentido? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para acceder a la factura fija puede acercarse a la oficina de atención al cliente de la ANDE, siendo el titular, llena un formulario, o a través de la página web. En la página web tenemos un icono de la factura fija donde puede ingresar. Puede simular también, ingresa su número de NIS y ya simula cuánto va a ser su factura fija. Entonces, y ya hay un formulario que, si está en condiciones de acceder a la factura fija, ya puede llenar el formulario y enviar eso. Y a partir del siguiente mes ya ingresa la factura fija. ¿Cuáles son las condiciones? Que esté al día con su factura de energía eléctrica y que sea el titular del suministro, lógicamente, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, la gente se acostumbra más ahora a registrar aquellos electrodomésticos que van sumando en el hogar, justamente por el tema de los transformadores. ¿Ya tiene esa costumbre o todavía falta mucho? Sí, en realidad estamos mejorando en eso, porque cuando alguien se acerca a la ANDE a solicitar una nueva conexión,
se hace una solicitud de conexión nueva y ahí es donde tiene que declarar de cuánto es su llave, de cuánto es su potencia. Eso firma el titular y firma un electricista responsable que está avalando esa solicitud de que la instalación está en condiciones. Y lo que ocurre muchas veces es que declara una llave, pero luego se verifica en algún momento y ya se encuentra una llave de mayor potencia. Entonces ahí es donde nosotros... ustedes desde el ANDE van y verifican, digamos, sí, que nosotros así hacemos sea. verificaciones periódicas de las llaves, justamente para controlar si la llave que está declarada es la misma que tiene en su casa. Porque si se cambia esa llave, tiene que avisar a la ANDE. O sea, se acostumbra también a cambiar la llave, digamos. Sí, lo que pasa... A no pasar el monto Sí, lo que pasa real. muchas veces es que es una llave, vamos a decir, pequeña, ¿verdad? De poco amperaje, y unas personas van cargando más electrodomésticos en la casa, salta la llave, como se dice, la llave de protección, y llaman al electricista, el electricista cambia la llave y muchas veces no le dice al usuario que tiene que acercarse a la ANDE a declarar nuevamente su llave. Okay. Eso es lo que más ocurre. ¿Y qué se hace en ese caso cuando desde el ANDE van a hacer el control y descubren que hay alguna multa? En realidad no es una multa, sino que es una actualización de datos. Si el usuario declaró, por ejemplo, que tiene una llave de 30 amperes, nosotros al verificar encontramos ya una llave superior como la de 50, por ejemplo, entonces le enviamos el importe por una llave de 50 amperes en la factura. Pero no es una multa, es una actualización de datos. Excelente. Bueno, y desde SEDECO, ¿cómo están trabajando actualmente? ¿Se reciben justamente reclamos con relación al consumo? Sí, más en esta época tenemos por la sobrefacturación, que según la gente, como dice el licenciado, la gente mide mucho su consumo de temporada de invierno con el de verano y obviamente es mucha la diferencia, pero nosotros hacemos... Pero tienen que comprobar, digamos, que sea una sobrefacturación, ¿no? Claro, pasando el 100% de lo normal que está pagando el consumidor. Ahí sí se comprueba que hubo más del 100%, formula el reclamo la ANDE y en el caso de no tener una respuesta por parte de ellos, sí el consumidor se acerca a nosotros. En ese sentido, ¿cómo trabajan? En realidad, yo no le quiero decir sobrefacturación, le quiero llamar un aumento de consumo, porque lo que realmente ocurre es un aumento de consumo. En esta época del año, nosotros tenemos históricos que realmente en la mayoría de los suministros aumenta el doble, a veces el triple, y eso se debe al uso de acondicionadores de aire o equipos de refrigeración, que es normal que se use, que tenga un mayor uso en esta época del año, ¿verdad? Entonces nosotros instamos a la gente al uso racional de ese tipo de electrodomésticos, ¿verdad? Que con la temperatura que tenemos es, vamos a decir, ya es una necesidad, no es un lujo. Claro, sí. Pero instamos a usar el uso racional. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, al usar un aire acondicionado, usar una temperatura de 24 grados, de 23. Al usar el freezer, la heladera, abrir lo menos posible. Eso tiene que estar en un lugar donde no le llegue tanto calor, donde no esté expuesto al sol. Entonces, usando esas prácticas, va a tener una disminución o no va a tener una sorpresa luego en su factura. Excelente, bueno, como siempre completito y bueno, y recomendarle a la gente que use realmente estas aplicaciones que facilitan a la hora de que nos encontramos sin servicio eléctrico, que pueda acceder a las apps que están disponibles las 24 horas y bueno, por sobre todo, como siempre, que agenden ese número de reclamo para que sea, así como decías Mirta, algo real, algo legal, ¿no? Sí, así mismo, con ese número nosotros le damos el seguimiento correspondiente con la gente de la ANDE. Excelente, muchas gracias. A vos, Laura. A vos.